¿Qué es una organización social? Una organización social es un grupo de personas que se reúnen para luchar por un mismo fin y demostrar su opinión en contra de algo, es decir, buscar un cambio social. Hoy en día conocemos diversas organizaciones y una de ellas puede ser la organización feminista, la organización ecológica y la organización obrera, entre otras. Hola, mi nombre es Emanuel Flores Herrera del 504. Mi equipo y yo nos toca hablar sobre diferentes movimientos sociales. A mí me tocó la Revolución Cristera, que abarca los años de 1926 y 1929. Bueno, la Guerra Cristera se desató cuando el gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles puso vigencia la Ley Calles en julio de 1926, la cual limitaba el culto religioso e imponía duras prohibiciones a la Iglesia Católica. Ante la opresión que ejercían los gobiernos por suprimir el culto religioso, se formó una movilización civil que defendía el derecho a la libertad de culto, llamado los cristeros. En un principio, el conflicto intentó suprimirse por medio de juntas de firmas y protestas. Ellos querían llevarlo pacíficamente, llegar a un acuerdo sin que no hubiera derramamiento de sangre y así. Pero, sin embargo, al no obtener respuesta, se transformó en un conflicto armado, sangriento y cruel, que finalizó el 21 de junio de 1929, cuando se llegó a un acuerdo entre ambas partes. Para continuar con los movimientos sociales, toca hablar de uno que fue muy importante en su tiempo, y nos toca hablar del movimiento campesino de Rubén Jaramillo. Vamos a empezar hablando de qué era. Bueno, el jaramillismo, como se le denominó, fue uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Este buscaba la defensa de ejidatarios y pequeños productores agrícolas, donde obreros y campesinos se unieron para exigir sus derechos y que se cumplan, sus derechos, que se le traten con respeto. Para seguir hablando del movimiento campesino hay que hablar de su líder. Como su nombre lo dice, su líder fue Rubén Jaramillo. Vamos a platicar un poco de él, qué hizo, cómo fue su vida básicamente. Rubén Jaramillo fue un guerrillero campesino y también se dedicó a la política, que se incorporó al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata a sus 14 años, siendo prácticamente un niño adolescente. Después de eso, de que se uniera al ejército, él se dedicó al cultivo en varias granjas, en donde desde los años 20 de la década 20 se dedicó a buscar justicia para los campesinos y los trabajadores. Y entre 1942 y 1943 empezó este movimiento campesino. Se le llamó jaramillismo, como ya habíamos mencionado. Empezó justamente porque algún funcionario y unos empresarios trataron de matarlo por seguir buscando la justicia, y lo trataron de matar. Entonces se levantó en armas junto con otros campesinos. Este movimiento terminó justamente en 1962 con su propia muerte y la de su familia durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Y ya por último, para concluir el tema del jaramillismo, vamos a hablar de los presidentes que tuvieron su periodo presidencial durante este movimiento, durante esta etapa. El primer presidente que estuvo en curso fue Manuel Ávila Camacho. Con ese presidente fue donde inició este movimiento. Y los otros dos que le siguieron fue Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. En esos pues estuvieron en medio básicamente de este movimiento. Y ya por último, donde terminó el jaramillismo, terminó con el presidente Adolfo López Mateos. Como ya lo mencioné, en la vida de Rubén, pues terminó básicamente en su muerte, en la de su familia, y ahí fue donde terminó este movimiento. Y pues esto es todo de mi parte. Gracias. La huelga ferrocarrilera de 1959 de México
fue el resultado de un conflicto laboral entre los trabajadores de ese sector y el gobierno mexicano, que en ese momento era presidido por Adolfo López Mateos. Este movimiento obrero había comenzado el año anterior bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. El primer paso de los ferrocarrileros fue la elaboración del Plan del Sureste y la formación de la denominada Gran Comisión, encabezada por Demetrio Vallejo. Después de varios meses de lucha por parte de los trabajadores, sus líderes convocaron una nueva huelga para el 25 de febrero de 1959. Al frente de los huelguistas se encontraban Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que se convirtieron en dos íconos de los movimientos de izquierda. Las peticiones fundamentales de los trabajadores del ferrocarril mexicano eran un mejor salario y unas condiciones de vida digna. Mas, sin embargo, la respuesta del gobierno a la huelga fue muy severa. Algunos sindicales fueron asesinados, miles de trabajadores fueron despedidos y sus principales líderes fueron encarcelados. Matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México se sufrió una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco. Los 2 años de enfrentamientos para la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco le habían permitido a Cortés aliarse con los tlaxcaltecas, textonacos, huexicas, xalcas y xolotecas, así como dominar casi la totalidad del territorio mexica, a pesar de una conspiración en su contra y de haber tenido que ejecutar del capitán tlaxcalteca Xicontenc, acusado también de traición. La masacre de Agua Blanca. La masacre de Agua Blanca se realizó el 28 de junio de 1995. Que habían unos campesinos que tenían una organización que se llamaba la OCSS, que era la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Estos se dirigieron a Coyuca de Benítez iban con el propósito de una ayuda que les iba a dar el gobierno a ellos. Ellos iban en 2 camiones de carga. El primero fue detenido en lo que se le conocía en aquel tiempo como el Vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo, esperar. Cuando llegó el segundo vehículo, los procedimientos se repitió. El procedimiento lo volvieron a golpear, a obligarlos a arrodillarse, a acostarse. Pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos de disparos. Estaban a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas. Sí. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados, 14 heridos y 2 elementos policíacos también resultaron lesionados por cómo se estaban defendiendo los campesinos, con heridas cortocontundentes producidas por arma blanca.